llegan momentos en los que si no alcanzas a ver otra cosa, ya no te alcanza la dosis, pues le empecé a subir. Para mí ya era muy fácil cargar con un gotero y pues cualquier cosita y pues tus gotitas, ¿no? Y tranquilo. Híjole, escuchar mis pensamientos hoy en abstinencia llega a ser una gran locura. Hoy de repente, con el conocimiento que ya tengo de mí y de todo lo que pasa dentro de mí, pues sí digo, pues claro, ¿no? O sea, yo de repente escucho 7 voces aquí adentro y las 7 soy yo. O sea, y son personalidades diferentes que buscan cosas diferentes y que se están atacando todo el tiempo y que no están de acuerdo entre sí y que ahí han estado toda la vida. Creo que se escucha muy loco el describirlo de esa manera, pero es una realidad. Por un lado está el niño bueno, hijo de mami, ¿no? O sea, por otro lado está el niño inseguro, por otro lado está el culero, por otro lado está el ambicioso, por otro lado está el miedoso, por otro lado está el niño creyente y por otro lado está la persona atea. Son todo ese tipo, o sea, todas esas personalidades que no han encontrado de verdad hacer simbiosis y viven peleadas. ¿Cuántas veces no te han dicho, échale ganas? ¿Cuántas veces no te han dicho, ya sal de esta relación tóxica? ¿Cuántas veces no te has dicho, la terapia no funciona? Te invito a que aprendas a escucharte y a tomar conciencia. Recuerda, la solución está sanando desde el corazón. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy súper contenta de estar nuevamente aquí con ustedes en un episodio más de Sanando desde el Corazón con Lorena Garzón. Y bueno, pues hoy tengo un invitado muy especial en donde estaremos abordando un tema que seguramente tú que estás viendo este episodio te conectarás. Él es Ramón Zaragoza, especialista en conductas antisociales. Bienvenido, Ramón. Hola Lorena, ¿cómo estás? Muchas gracias por darme el espacio, muchas gracias por invitarme. Me siento muy afortunado por ser tomado en cuenta. Gracias. No, hombre, yo más contenta porque creo que este tema del que estaremos hablando en este episodio es un tema en donde muchos jóvenes, muchos adultos han atravesado y no saben ni siquiera que tienen alguna conducta antidestructiva, ¿no? Que podemos hablar de adicciones, ¿no? Y cómo se va la persona formando una falsa idea de que no tienen una adicción cuando sí la tienen, ¿no? Pero eso es porque no están empapados, porque tampoco les han informado y se acostumbran a vivir de una manera totalmente terrible hasta que tocan fondo, ¿verdad? Pero platícanos, Ramón, ¿cómo llegaste? Porque aparte sé que tienes un centro, ¿no? En donde tú estás ayudando a personas con estas situaciones tan fuertes y también en adicción. Platícanos un poquito sobre ti. Bueno, pues yo no llegué a este tema por gusto. A mí la vida me fue, pues me acercó, la vida me orilló, no me dejó de otra. Yo, pues hoy que conozco el tema, puedo ya identificar un chorro de estas conductas a lo largo de mi vida y de muchas maneras, ¿no? Y muchos de los síntomas o de las, pues como señas que te dan a entender pues que algo no está bien. El hoy poder entender conductas o situaciones como la ansiedad, como la tendencia a mentir, la inseguridad, el berrinche, lo compulsivo, y verlo en mí desde chico, pues que siempre fui un niño muy inseguro, ¿no? Siempre fui un niño con mucho miedo al rechazo, que siempre sentí que no encajaba. Crecí en un círculo, pues ahora sí que el de la familia bien de toda la vida, en el colegio bien de toda la vida, y yo no era el niño bien, y creces pues con muchos estigmas, ¿no? Y con muchas cargas emocionales, sociales, familiares, y en mí siempre había algo que pues yo no encajaba, ¿no? O sea, mi hermana era mejor en algo, mi primo era mejor en algo, todo el mundo era mejor que yo en algo, y siempre era como crecer y sentir que pues yo me quedaba corto. Eso me hizo también pues desarrollarme con mucho coraje, ¿no? Con mucho rechazo hacia mí y hacia los demás. Con mucha frustración, con mucha intolerancia, con una necesidad muy grande de demostrar, de resaltar por las buenas o por las malas. Y a partir de ahí,
pues por situaciones en mi casa, pues yo soy alguien que he estado en terapia desde los 8 años, con terapeutas infantiles, en grupos, en todo lo que se te ocurra, ya más adelante en psiquiatras, o sea, ya más adelante acupuntura, en todo lo que se te ocurra, por todo he pasado. Pero la verdad es que si algo tengo claro es que desde muy chico sabía que algo no estaba bien, ¿no? Sí, desde muy chico tengo claro esa sensación de, pues no te sientes bien, ¿no? O sea, no estás a gusto contigo. De ahí en más, pues ya empezando así como la línea de mi historia, ¿no? En las conductas, pues desde muy chico algo que para mí se volvió muy fácil fue mentir y que terminó volviéndose una necesidad. Las mentiras, el robar. Yo empecé a robar por cobrármela, ¿no? Sentía que mis papás me hacían algo, entonces les empezaba a robar. Sentía que mi maestra me hacía algo y le robaba. Sentía que un compañerito de la escuela me hacía algo y le robaba. Yo creo que esta fue la primera conducta que mis papás detectaron y que de muchas maneras intentaron acomodar. Y fue algo que me acompañó a lo largo de mucho tiempo, ¿no? El quererme cobrar lo que me hacía la gente de esa manera. Pero ¿a qué edad empezaste a hacer eso? Cuando iba en el kinder, que no sé en qué año, cuántos años tenía ni en qué año del kinder, mi mamá me hizo enojar. O sea, esta es la primera recuerdo que yo no tengo, pero que ellos sí tienen y que me lo han comentado varias veces. Cuando iba en el kinder, mi mamá me hizo enojar y yo quería más a mi maestra. Y mi mamá en su baño tenía un alajero de las joyas que usaba del diario, ¿no? Entre ellas su anillo de compromiso y el anillo de bodas. Entonces yo un día en la mañana le agarré a ella más su anillo de compromiso, el anillo de bodas y los aretes que había usado el día anterior y le fui a regalárselos a mi maestra. Y gracias a Dios la maestra los regresó. Pero esa es la primera vez que mis papás se acuerdan que algo así haya pasado. Y y ya yo hoy te puedo decir que después de mucho trabajo, porque al principio la verdad ni me acordaba, ¿no? Y no me acordaba más bien de por qué lo hice. Entonces hoy sí tengo claro que fue por fregar a mi mamá, por cobrarme algún regaño o sea, algo que me había hecho sentir y por complacer y querer asegurar el cariño de quien yo sentía que sí me estaba dando la aceptación que yo buscaba, que en este caso era mi maestra. Entonces podríamos decir que en ese momento tú no sentías esta parte de contención por parte de tus papás. Sí. A lo largo de mi vida puedo detectar que todas mis problemáticas tienen que ver con la búsqueda de la aceptación, ¿no? Más adelante en mi adolescencia, en una de mis familias, el peso, la figura, es algo muy, muy, muy importante. Y una de mis hermanas estaba pasando por... Me confundo si es hipo o hipertiroidismo. El chiste es que estaba ancha. Hipo. Y para mi abuela eso era terrible, ¿no? O sea, ser gordo era un pecado. Entonces, yo no sé, o sea, son de los comentarios y situaciones que yo me acuerdo porque eventualmente yo terminé, pues con episodios de bulimia y anorexia, de ayunos de varios días con un pavor. Así como me ves ahorita, así he sido toda la vida. Yo no conozco la gordura y de todas maneras tengo un pavor a algo que no sé ni qué es. Que hoy o sea, terminé desarrollando un trastorno dismórfico corporal. Por un miedo al rechazo, a un rechazo que no viví, pero un rechazo que tenía miedo de vivir y como que se acumulara a la lista de rechazos, ¿no? Ajá. A la lista de cosas que fallaba. Y pues a la par fui, o sea, en ese tiempo ya tenía 16, 17 años, estaba en la adolescencia. Era muy rebelde, era ingobernable, era el niño que se robaba los carros, tenía carro, me robaba los de mis papás, chocaba, manejaba borracho, ya había pasado por una infinidad de colegios, ya me habían mandado a estudiar al extranjero, ya habían intentado muchísimas cosas. Entra la etapa del desmadre y en mi familia la fiesta y la
lo social nunca estuvo mal, al contrario, mis papás son muy sociales, siempre era muy común que hubiera reuniones en la casa, ya sea que fuera de ellos o de mis hermanas o mía o de todos. Y pues estaba incluido el alcohol. A mí se me inculcó el consumo de alcohol desde muy chico. Mi primera borrachera fue con mis papás, ¿no? En la terraza de mi casa, en una sobremesa de viernes. Mis papás nos enseñaron a tomar, a poder detectar que si se te está subiendo, pues te tomas un agua mineral, cómete algo, bájale tantito, deja de tomar algo con azúcar, o sea, todas las técnicas pues para sobrellevar. Claro. Entonces pues yo nunca fui el niño borracho porque me enseñaban a controlarme, pero sí siempre consumí alcohol, ¿no? A mí, las sustancias llegaron tiempo después. Yo ya en ese tiempo ya había tenido ataques de ansiedad muy fuertes. Entonces también ya estaba bajo tratamiento farmacológico, para la ansiedad, para dormir, para despertar, para que me diera hambre, para que no me diera para todo. Y luego pues le metías. Yo soy de esos güeyes que si a mí ahorita, bueno, ya no tanto, ¿no? Pero en ese tiempo si me decías, tómate esto y te va a ayudar, yo todo intenté, porque al final de cuentas lo que sí era una constante era que vivía insatisfecho. Claro, estabas en búsqueda. Ajá, una desesperación muy grande porque algo me hiciera sentirme en paz, porque algo me hiciera, pues estar satisfecho conmigo. Al final de cuentas siempre sentía que me quedaba corto, siempre sentía que no era el hijo que mis papás querían, que no era el amigo que mis amigos querían, que nunca era como el mejor amigo de alguien. Sí era parte de una bolita, pero no era el número uno de alguien, no era el número uno de mi casa, no era el número uno de la escuela, no era el número, o sea, siempre buscando un lugar. Y esa sensación, pues me hizo buscar muchísimas cosas, buenas y malas. Porque también terminé, pues después de muchos años en los que siempre dije que no a las sustancias, porque me había quedado muy claro, la verdad, como todo lo que mi mamá hizo en ese sentido sí me había quedado tatuado. Y llegó un punto en el que dije, no, pues mi mamá también se equivoca, ¿no? O sea, y empezaba a ver cómo se la pasaba a la gente y empezaba a ver que amigos que normalmente eran muy retraídos o muy controlados o muy reservados como lo llego a ser yo, los veía en una fiesta brincando y bailando y siendo el alma de la fiesta y pasándose la poca madre y sin vergüenza y sin pena. Y dices, pues a ver, ¿qué onda? ¿No? Entonces sí me ganó la curiosidad. Las probé de una gran variedad de sustancias. No puedo decir que fue en este ramo se le dice pues que tu sustancia de impacto, ¿no? Porque al final no hubo ninguna con la que me pues mantuviera, claro, ¿no? Al final de cuentas siempre había otra, o sea, como después del consumo viene el bajón y pues para alguien que venía cargando una caja de Pandora, la abstinencia, ¿no? Pues esos bajones eran horribles, ¿no? Y la única salida de ese bajón era volver a las pastillas, ¿no? A lo farmacológico, a lo que nunca me había dejado solito. Y Perdón, ¿tú tenías acceso a esas pastillas en el momento que tú querías? Sí. O sea, yo durante mucho tiempo yo seguí las indicaciones del psiquiatra, ¿no? O sea, yo me las tomaba en las dosis que me las habían dado. Y aparte, pues siempre estaba como la indicación de emergencia, ¿no? De si sientes que te está sobrepasando, te tomas esta o te tomas doble de esto o algo así. Pero solo las seguía pues como era, ¿no? Las indicaciones como tal. Y si había una situación que me sobrepasara, la de emergencia. Pero pues con el tiempo, hoy puedo entender que yo vengo huyéndome a mí. Yo vengo de un rechazo o de una sensación de rechazo, porque la realidad es que al menos en mi casa nunca me rechazaron de ninguna manera. Hice todo yo lo posible para que me rechazaran. Claro. Y la realidad es que nunca me rechazaron. Pero vengo huyendo de una sensación de rechazo. Vengo creyendo que el ser yo verdaderamente era un riesgo. Entonces, pues a mí nunca me funcionaron todas las terapias porque el principio más grande es la honestidad, ¿no? Y el querer hablar. Y es algo a lo que yo le estuve huyendo toda la vida.
Entonces, por más psicólogas, por más terapeutas, por más lo que quieras, el Dalai Lama, lo que se te ocurra, Claro. si yo no estaba dispuesto a hablar de verdad, pues no iba a lograr nada. Y pues llega un punto en el que las pastillas también pues ya dejan de ser mágicas, ¿no? O sea, porque pues, te hacen sobrellevadera la situación, pero pues lo que traes aquí adentro sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo y se vuelve más abrumador y se vuelve más asfixiante, y se vuelve mucho más, o sea, desgastante. No llegan momentos en los que si no alcanzas a ver otra cosa, ya no te alcanza la dosis y pues le empecé a subir, ¿no? Para mí ya era muy fácil cargar con un gotero, ¿no? Y pues cualquier cosita y pues tus gotitas, ¿no? Y tranquilo. Claro, vivir anestesiado. Sí. Porque, híjole, escuchar mis pensamientos hoy en abstinencia llega a ser una gran locura, ¿no? O sea, hoy de repente, con el conocimiento que ya tengo de mí, ¿no? Y de todo lo que pasa dentro de mí, pues sí digo, pues claro, ¿no? O sea, yo de repente escucho 7 voces aquí adentro y las 7 soy yo. O sea, y son personalidades diferentes que buscan cosas diferentes y que se están atacando todo el tiempo y que no están de acuerdo entre sí y que ahí han estado toda la vida, ¿no? Y muchas veces me siento, creo que se escucha muy loco el describirlo de esa manera, pero es una realidad, ¿no? O sea, por un lado está el niño bueno, hijo de mami, ¿no? O sea, por otro lado está el niño inseguro, por otro lado está el culero, por otro lado está el ambicioso, por otro lado está el miedoso, ¿no? Por otro lado está el niño creyente y por otro lado está la persona atea, ¿no? Y son todo ese tipo, o sea, todas esas personalidades que no han encontrado de verdad hacer simbiosis y viven peleadas. Claro. Y viven peleadas de toda la vida. Pero pues antes las callaba, ¿no? Con las emociones fuertes, porque me gusta mucho la adrenalina. Yo soy la persona que se avienta el paracaídas para ir pensando en el avión, esto va a valer madre, va a valer madre, va a valer madre, pero nomás para poder sentir esos 30, 45 segundos de ya valió madre. Claro, y no pensar en otra cosa, de estar manejando a 180 en la carretera, porque o te enfocas en el volante y en la carretera y no piensas en nada más, o va a valer madre. Y hasta desear que valga madre, ¿no? Y entonces son como un chorro de sensaciones o no, de maneras de ser mías que han estado siempre y que yo simplemente pues las intenté callar de todas las maneras que se me presentaron, ¿no? Porque ya después pues ya estaba el consumo, están los viajes, salir, o sea, me empecé a llevar con gente de un nivel socioeconómico bastante bueno y en el que aparte pues yo ya venía acostumbrado a que si a mí no me daban las cosas por las buenas, las tomaba por las malas. El chiste es que yo soluciono, ¿no? Entonces se me daban las cosas y se vuelve otra fuga, ¿no? Estar fugado en los excesos, en las compras, en los viajes, en la búsqueda constante de emociones diferentes, en la fuga geográfica. Cuando estuve estudiando mi carrera, pues básicamente mi carrera se volvió el trampolín para las fugas geográficas, ¿no? Claro, es como una manera de huir. De huir. Pero dices, ¿de huir de quién? Y no te das cuenta, porque siempre terminas, al principio empiezas pensando que el problema es tu entorno, claro, ¿no? Aquí no encajo, la ciudad de Guadalajara es un rancho, ya me voy, ¿no? Entonces yo me fui a estudiar primero la carrera a México. O sea, la ciudad en ese tiempo más grande del mundo, ¿no? A una de las universidades más reconocidas del país, con muchísima mayor diversidad, a donde se supone que no iba a haber estigmas ni estereotipos, pero yo solito fui y me encajuelé en esas situaciones, ¿no? Entonces, pues, ¿a dónde te vas a fugar ahora? Pues a Europa, ¿no? Y vas y terminas. El problema es que mi tendencia es buscar esos entornos. No me buscan, no me atrapan. No, yo voy y llego. ¿Y qué onda? Ya llegué. Y siempre con la idea original de no encaje aquí, no fue mi lugar, vamos buscando otro espacio, vamos buscando otra oportunidad o otro escenario. Empezamos el famoso empezar de cero, que estoy seguro que no existe. No existe porque el bagaje que yo ya tengo se va a ir conmigo hasta que tenga Alzheimer.
O sea, no hay un empezar de cero. Porque yo no me olvido, ¿no? O sea, porque yo hay cosas que no he estado, que una cosa es que las trascienda y otra cosa es que de verdad, ya se queden atrás y ya no existan, ¿no? O sea, Pero eso es bueno, ¿no? Porque si los olvidaras, entonces lo repetirías repetiría. haciéndolo. Así es. Así es. Y entonces todo esto que tú ahorita nos estás platicando, que bueno, que es fuerte, te das cuenta que no importa si atraviesas el océano, que te vayas a China o a donde te vayas, pues tú como dices, voy cargando yo con mis situaciones de vida, ¿no? Y es una manera, pues cualquier adicción que son todas, ¿no? Ahí entran todas las sustancias químicas, los comportamientos sociales que son terribles, la adicción a las comidas o dejar de comer, sí, todo eso, obviamente, sabemos que es una manera de evadir una situación que yo estoy viviendo y que es difícil. Entonces, ¿en qué momento, Ramón, te das cuenta tú, yo, Ramón, después de haber visto, probado, le he entrado a todo y además a todas las terapias, en qué punto tomas conciencia y dices, ok, esto es mío, porque eso ya lo tenemos claro, esto es mío, pero ¿de qué me tengo que hacer cargo yo? O sea, yo, Ramón, ¿de qué me tengo que hacer cargo para poder saltar y ver qué es lo que tengo que hacer con mi vida? Pues primero tuve que tocar un fondo muy feo. Como te decía, pues sí, siempre fui a terapia, siempre estaba la sensación de que algo hacía falta, entonces siempre hubo una búsqueda. Pero pues también siempre me topaba con algo que no me gustaba y pues le sacábamos la vuelta, ¿no? Sí, el agua me empezó a superar, las cosas me empezaron a sobrepasar. Hace 14 años, ¿sí? Tuve una situación muy fuerte, provoqué un problema muy fuerte en mi familia. Y fue un parteaguas, ¿no? Y a partir de ahí sí estaba como tienes que hacer algo, tienes que hacer algo. Y sí estaba el intento, ¿no? Pero, pues a mí yo tuve que tocar fondo. Terminé muy alejado de mi familia. Estando en la Ciudad de México, después de una súper fiesta, termino internado voluntariamente. Yo llegué y hice check-in en una clínica en la que te podías salir. Pues llegaste por tu propio pie, te puedes ir por tu propio pie. Entonces a mí, yo a los 5 días, yo ya estaba perfecto, yo ya había entendido, yo ya sabía qué onda. Y a los 5 días dije, con permiso, gracias, ¿no? Tengo cosas que hacer. Y me fui. Y las cosas empezaron a pasar muy rápido. Yo ahí sí ya sentía que lo que siempre había tenido seguro, que era ese lugar seguro que era mi familia, pues que lo había perdido o que estaba lo había perdido en gran parte y que lo que quedaba estaba muy condicionado. El mundo que había intentado construir gran parte en base a mentiras se estaba desmoronando poco a poco y yo lo veía desmoronarse. En la parte laboral, yo tenía una muy buena chamba. Estaba muy bien posicionado a nivel federal. Y la realidad es que no estoy menso, ¿no? Soy muy inteligente y supe hacer muy bien muchas cosas para abusar. Entonces, hay una situación que estaba pasando laboral, también ya se estaba saliendo de control. Por todos lados para donde volteaba veía que pues todo estaba valiendo madre, ¿no? Una relación que yo había tenido de varios años, también había terminado. Entonces no había nada, ¿no? O yo sentía que no había nada. Y un día, híjole, yo siempre pensaba la típica de que el que se intenta suicidar es gente cobarde o que tienes que estar muy pirata o no sé, o yo de verdad, porque sí había llegado a tener contacto cercano con alguien con tendencias o que incluso sí lo llevó a cabo. Y para mí había sido algo incomprendido. Y en mí fue una velita que se prendió en un instante y en ese momento valió madre, ¿no?
para mí llegó la certeza, la claridad de que lo único que yo tenía mío era la decisión de decir hasta cuándo, ¿no? Y en ese momento no había nada más en mi cabeza, pues por lo cual luchar. Y y pues intenté suicidarme. Pues para mí se volvió muy claro el pensamiento de lo único que tienes tú tuyo es el decir hasta cuándo, ¿no? O hasta dónde. Entonces, me acuerdo que ese día le hablé a una muy amiga, de las pocas personas que todavía me quedaba. No me contestó. Mi familia sí ya no quería saber de mí. Y me vi solo en el departamento que yo siempre había soñado, en un departamento poca madre, con el closet poca madre, con la camioneta poca madre, con todo perfecto. Yo tenía la vida que a mí me habían dicho que si tenía iba a ser feliz, ¿no? Los resultados, el trabajo, el entorno, todo. Pero pues ya no estaba mi pareja, ya no estaba mi familia, ya no estaban mis amigos, ya se estaban dando cuenta en el trabajo lo que yo andaba haciendo. Y era el miedo, el no querer luchar. Y la verdad es que fueron varios mis intentos. Te voy a hablar primero del primero porque sí fue evolucionando como todo este concepto del suicidio, ¿no? Ese primer intento yo creo que fue más bien yo sé que fue un arranque mucho más impulsivo de no medir la situación y de estar dispuesto a ya ponerle fin por miedo a afrontar lo que sabía que se iba a tener que afrontar. Entonces, pues las pastillas siempre habían estado. Yo en ese tiempo ya tomaba más pastillas de lo normal. Yo no sabía que podías conseguir como en esos lugares que te venden las medicinas. Yo estaba bien menso, ¿no? Pero entonces yo iba con 3 psiquiatras diferentes para que los 3 me recetaran y poder tener mis pastillas. Ya después me dijeron que qué güey, que me hubieran salido más baratas de otra manera. Pero entonces ya sí tenía muchas pastillas, ¿no? Y luego, pues con el pretexto de que viajaba y de que bla, pues me daban las recetas para 2, 3 meses. Entonces tenía mi arsenal. Y soy muy bueno en lo dramático, ¿no? También, pues ahí nomás, dije el mensajito, muchas gracias. Y me empastillé. Puse música, me empastillé, me metí al baño. Y ya a partir de ahí hay muchas cosas que hasta la fecha sigo teniendo muy borrosas. Lo que tengo entendido es que me encuentra la muchacha al día siguiente. El chiste es que me encuentran, me llevan en ambulancia, estuve en el hospital 5 días, de los primeros 3 no me acuerdo. No hay todavía ahí como muchas lagunas. Pues sé que me hicieron un lavado de estómago, sé que me hicieron pues bastantes estudios. Sé que no pasó a más, ¿no? Sé que pues ahí mismo en el hospital pues hay atención psiquiátrica, entonces que aparte es un requisito cuando llegas por esas cosas, bla, bla. Entonces, pero cubres los requisitos bien fácil, ¿no? O sea, yo con 2 sesiones con el psiquiatra de un hospital muy reconocido en la Ciudad de México, privado, con 2 sesiones con él, me dieron de alta. O sea, yo hasta la fecha pienso que yo no debería de andar suelto a veces. Y ese señor en 2 sesiones de 45 minutos me dio de alta. Claro. Y salí a mi casa. Perdón que te interrumpa. Cuando sales tú de tu casa, ¿vuelves a tu mismo entorno y tú solo? Sí. De ese primer intento mis papás no saben. Okay. No supieron, más bien. Entonces, los que supieron pues eran amistades. Amistades que siempre habían estado y amistades que también ya estaban cansadas. Intentaban hacer varias cosas. Y me terminan invitando a Cuernavaca a un retiro de meditación y yoga y así.
en donde para mí en ese tiempo era un martirio estar callado o en silencio 15 segundos. El chiste es que conozco una persona, un italiano, que junto con otros europeos tienen un retiro en San Cristóbal de las Casas. Pues para gente que quiere calmar la cabeza y en muchos sentidos, para conductas antisociales de todos los esquemas, ¿no? Y yo, en mi impulsividad, eso fue un sábado, reservé un vuelo y yo el lunes estaba en San Cristóbal de las Casas. O sea, sí estaba esa parte de necesitas algo. Claro, ¿no? hacer algo por ti. El lunes llegué y yo el jueves ya casi les estaba quemando el lugar. No, pues quédate callado. Habla, escucha. Para mí escuchar era insoportable. Porque aparte a fuerzas encuentras algo en los demás, ¿no? Y el escucharte en la boca de alguien más que lo que están sufriendo y que te lo puedan decir, como yo de repente me pongo a pensar en qué pensaría el Ramón de hace 10 años de escucharse hablar como lo está haciendo hoy y me aviento de un 70 piso, ¿no? O sea, pues en ese tiempo pues yo fumaba, tomaba mis pastillas, cualquier cosa, si algo no me gustaba me salía, cambiaba de lugar, bla, bla, bla. Entonces fue llegar a un lugar en el que todo era muy Dalai. Claro. Y no, pues fue un giro de 180 grados para el cual yo no estaba preparado, ¿no? Y aparte el que me dijeran que, digo, ya me lo habían dicho antes, ¿no? Pero está en ti, ¿no? Y la llave eres tú. Y lo único que necesitas es de ti. Y yo por dentro, yo sentía que eso no era cierto. Porque yo sí tenía, o sea, según yo, las bases para decirte, yo tengo 27 años luchando con esto, yo tengo 27 años pidiendo ayuda. No nomás está en mí, no depende nomás de mí, ya intenté de todo. Sin la claridad de que pues obviamente siempre me había quedado corto. No termino cumpliendo el plazo de ese lugar. Muy educadamente me dijeron que no era el lugar indicado para mí. Me regreso a México. Empieza otra etapa de ahí sí mucho desmadre. O sea, ya de que se vaya toda a la fregada, no importa. Llega mi segundo intento de suicidio. Y ya ahí, del primero al segundo, siempre fue ya un pensamiento presente, ¿no? Como el letrerito de la salida de emergencia, ¿no? O sea, siempre sabes que ahí está, ¿no? O sea, sabes que ahí está la opción. No lo hablaba. Sí decía, ay, qué loco estás, pero no vuelve a pasar. No pasa nada. No fue para tanto. Pero cada que pasaba alguna situación que me llevaba al límite o que me saturaba, o sea, estaba como el no pasa nada, ahí está la salida, ¿no? Y de repente nomás era como nomás no te vayas a pendejar esta vez, si lo haces bien, si tal, o sea. Y y me vine a Guadalajara a ahorcar. Madre. Ahí tuve un... ¿Solo? Sí. ¿Cómo solo? ¿Llegaste a un departamento solo? No. ¿Ya a casa de tus papás? Sí. Ok. Me quise ahorcar. O no, o sea, me ahorqué. Yo sentía que ya nada iba a poder volver a ser como era. Yo en ese tiempo ya por fin empezaba a ver que lo que de verdad me importaba, que lo que de verdad necesitaba, sí lo estaba perdiendo, que era mi familia, que era una estabilidad, que era una base, que era el aprecio, el amor, el cariño de gente que siempre estuvo. Y en mi cabeza no había cómo recuperarlo, ¿no? Porque al mismo tiempo pues no había cómo parar de todo lo demás y no estaba también, no sabía cómo renunciar a ciertas cosas y era mucho miedo. Pues se vuelve una espiral. La verdad es que hoy lo veo y sí digo, sí, me acuerdo de mí en ese tiempo y es como una serie así bien extraña, ¿no? A ver, Ramón, ¿en qué momento Ramón decide o se da cuenta
que todos estos intentos de suicidio, todo lo que viviste, todo el exceso, porque son excesos, ¿no? Llega un punto en donde ya más fragmentado no puedes estar, ya más roto no puedes estar, ¿no? ¿Cuándo decides tú decir, ya no más? O sea, ahora empiezo yo a recuperarme por mí mismo. ¿En dónde entra esa lucecita en donde tú decides definitivamente vencer esos monstruos que tienes internos, ¿no? Y darte cuenta que definitivamente el entorno familiar es lo más importante, ¿no? Y que a lo mejor, y como tú lo dijiste en un principio, ahí estaba, pero yo no me sentía así, ¿no? En cuando te das cuenta que sí está tu familia, que sí existe esta parte de amor, porque el amor de unos padres siempre es incondicional, ¿no? Y así siempre te van a estar rescatando. ¿Cuándo fue? Pues ahí me terminan internando en contra de mi voluntad, mis papás. Llegó un punto en el que las cosas efectivamente hasta ellos ya fue así como... Y mi mamá a mí me dijo, o te internas o yo no puedo volver a saber de ti. Y me interné. O sea, sí acepté, pero la realidad es que fue en contra de mi voluntad. Entonces, pues las cosas como son. Me internan y en un lugar en el que no me iba a poder salir cuando yo quisiera, en el que solo iba a salir salvo que cumpliera el proceso, ¿no? Salvo que lo viviera como debía de ser. Y fue un proceso muy difícil porque gran parte de las cosas que te estaba diciendo ahorita fueron empezarme a dar cuenta ahí, ¿no? Y antes de querer salir, volví a bajar mucho más porque me empezó a quedar claro que el único responsable era yo y esa ha sido una verdad dolorosísima, ¿no? El conocerme ha sido uno de los procesos más dolorosos que he tenido que vivir y que yo creo que para cualquier ser humano el poderse conocer de verdad llega a ser muy doloroso, pero muy necesario. Entonces, pues lo primero que se me empieza a caer es la venda de que no soy víctima y empezar a ver todas esas malinterpretaciones que hay desde la infancia, ¿no? Las heridas del alma a las que yo me aferré, ¿no? Y empezar a escuchar, que es lo que yo intento hoy, ¿no? Empezar a escuchar de gente que pasaron por situaciones parecidas y que me podían decir, estoy del otro lado, ¿no? Yo creo que la verdad es que nunca estás del otro lado como tal, porque pues es un trabajo de toda la vida y para siempre. Pero ya había más claridad y que al final de cuentas, pues me obligaron a hacer lo que yo nunca había querido hacer, que era hablar. Porque estaba en un lugar en el que así te lo decían, o sea, ¿quieres salir? Tienes que hablar, ¿no? ¿Quieres salir? Tienes que trabajar contigo. Si no, échale días. Y al principio sí, me tomé mi tiempo, mucho. Claro. ¿Cuánto tiempo estuviste internado? 7 meses, 3 días, para ser exactos. Bueno, suficientes para darte cuenta de... Sí. Y aún así salí. Y aparte internado te lo decían, ¿no? Los verdaderos trancazos están afuera. Y ya pues sales y es darte cuenta de que es todas esas conductas que estuvieron conmigo toda la vida, ahí están, ¿no? Yo muchas veces sigo creyendo que una mentira me va a sacar más fácil de alguna situación. Si tengo una personalidad manipuladora, ventajosa, aprovechó, o sea, sigo sufriendo con mi cuerpo, sigo sufriendo de ansiedad. No, la realidad es que todas esas cosas ahí están. Hoy sé cómo trabajarlas. Claro, ¿no? Hoy las ves, hoy las trabajas y no estás en pleito. Exacto. Que eso es lo más importante, ¿no? Y cuando no estás en pleito, dejas de sufrir. Dejas de sufrir. Y es lo que tú dijiste algo muy importante. Dejé de ser víctima. Y creo que parte de
de las adicciones te vuelves víctima porque no encuentras quieres una solución rápida cuando la vida no es rápida, cuando todo lleva un proceso y que cuando tú te das cuenta que todo este comportamiento adictivo a lo que tú viviste te ha llevado a entender el ser humano que eres, que no lo habías visto porque Nunca. siempre existió. Y eso es padrísimo. O sea, es doloroso, sí, pero volver a encontrar esa parte perdida que nunca la viste y que hoy sí puedes hablar, que hoy puedes compartirnos a todos los que estamos ahorita escuchando tu historia, eso es sanación. Sí. Y lo comento porque lo que tú acabas de compartir, para la gente que nos está escuchando, si hablar de una persona que tuvo 2 intentos de suicidio es para que echen ojo y vean qué es lo que no se tiene que hacer y qué sí es lo que tienes que hacer. Que aunque te cueste trabajo aceptar que lo más difícil es reconocerte como persona, entra. Y éntrale fuerte. ¿Por qué? Porque cuando tomamos las riendas de nuestra vida en un proceso, te va a doler porque te cuesta trabajo y es quitarte el ego y es quitarte miles de máscaras, ¿verdad? Que vas tú viviendo a través de. Entonces, es una invitación a lo que no se debe llegar y aprender de aquellas personas que han podido salir adelante como Ramón. ¿Y en qué momento, Ramón, decides tener esta maestría, ¿sí? Porque aparte no es la maestría que tú te dedicas ahorita hoy a ayudar a personas. Yo creo que tienes una gran maestría de vida. Fíjate que todo vuelve al principio de ese autorrechazo, esa búsqueda cabrona por sentirme satisfecho. Porque al final de cuentas hoy lo puedo identificar. Pues hablo idiomas, siempre estudié todo, había estudiado la carrera, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero nunca me sentí satisfecho conmigo. Y después de que vivo en proceso de internamiento y que pues tengo que llevar un seguimiento y que al principio también la recomendación era no vuelvas a tu antiguo entorno ni a tu antiguo trabajo por un tiempo, espérate, estabilízate, bla, bla, bla. Pues para mí fue muy, o sea, sí fue muy asombroso lo que pude encontrar de mí, ¿no? Y de la vida. Y jamás pude, en el programa de Alcohólicos Anónimos sí te dice que la salvación está a través de ayudar al otro, ¿no? Que la manera de mantenerte sobrio, pues es trabajando con alguien más, que no seas tú, ¿no? Entonces, pues ahí, a través de eso que me recomendaron, que yo dudaba, ¿no? Sí encontré lo que siempre busqué, ¿no? Una vocación, algo que me hiciera sentirme útil, algo que me hiciera sentirme satisfecho, que me enriqueciera, que me emociona, me apasiona. Hoy lo hago de muchas maneras y me encanta pasar tiempo con el adicto activo o con el adicto en recuperación y y el poderme reflejar y el que sean un caso difícil como yo y tener que buscarles por un lado y por el otro y ahora por acá, o sea, que sean un reto. Todo la verdad fue que, porque yo así se lo dije un día a mi mamá, tuve que valer madre para poder encontrar lo que siempre estuve buscando, ¿no? Que era sentirme pleno en momentos, satisfecho y encontrar algo que me llenara. Claro. Y aparte, pues es una manera de mantenerme trabajando conmigo, en atención conmigo y que sea de provecho. Claro, ¿no? recordarte, ¿no? Es que a mí me encanta porque cuando tú te dedicas a ayudar a otras personas o a sanar personas, tú te autosanas, ¿no? Entonces,
no es que tú sanes, te estás sanando Sí, tú a no. través de ellos, ¿no? Sí, mi proyecto sigo siendo yo. Así es. Esa es la chamba, yo. Pues yo te quiero felicitar de veras por esta gran chamba que has tenido, este autorreconocimiento acerca de todo lo que has vivido y el poderlo compartir y hablar. También se necesita tener esta fuerza interna y yo digo que hay una parte importante en todo esto, la parte espiritual en donde uno se debe de agarrar. Porque cuando no tenemos esta paz mental, en donde entran estos pensamientos que nos distraen y hacemos historias irreales, pero cuando te das cuenta que hay algo más, que hay un ser superior, que está ahí siempre ayudándote y lo encuentras y lo integras en tu interior, yo creo que eso es una de las cosas que ha salvado a muchas personas en cualquier situación. Porque cuando tú hablas de doble A, pues te hablan de un ser superior. ¿No? Y yo creo que cualquier clínica en donde tú entres, tienes que encontrar esta parte Claro. espiritual que ahí está y que está al alcance de todo mundo. Y tu proyecto de vida hace que tú hagas una clínica, ¿es así? No, la clínica empieza por mi padrino. Ah, ok. ¿Tu padrino de doble A? Ajá. Ah, ok. Fue en la clínica en la que yo estuve internado. Ok. Y yo ahí estuve internado y a partir de mi proceso de internamiento, pues me empiezo a involucrar, ¿no? Pues por lo mismo, ¿no? Por lo mismo del programa, pues la vocación de servicio y por seguir trabajando en mí y empiezo a involucrarme pues desde la parte administrativa o en la parte terapéutica, pues de muchas cosas y a ir yo a la par, pues queriendo aprender y a enriquecerme, ¿no? En ese sentido, pero la clínica ya existía y ya hoy en día, pues la asociación como tal abarca los diferentes centros de tratamiento, porque contamos para hombres, para mujeres y hay para menores de edad. Contamos con casas de medio camino. ¿Cómo se llama para que la gente los busque? Nosotros somos Día de Hoy AC. Y pues estamos desde 2014. Bien. Originalmente empiezan por los centros de tratamiento y después nacen también los grupos de autoayuda. Contamos con varios dentro de la zona metropolitana de Guadalajara y con las casas de medio camino, que pues son como el siguiente paso después de un proceso de internamiento para que el individuo pueda reintegrarse de una manera pues cuidada y paulatina a la sociedad. Bien. Dime, Ramón, 5 puntos importantes por los cuales las personas puedan de alguna manera detectar que están cayendo en un abuso excesivo, ya sea de sustancias o de una cuestión social, una adicción, vamos a hablar a la comida, cualquier tipo de adicción. ¿Cuáles serían, ahora sí que, los síntomas que deben detectar estas personas para poder acudir a una ayuda? O sea, para autodetectarse. Así es. Yo creo que el principal o el primero debería de ser si hay alguna situación o acción en tu vida que el pensamiento de hacerla sea lo suficientemente fuerte como para que no lo puedas dejar de lado. O sea, por ejemplo, si fuera la comida, ¿no? Y en mi caso, que yo estoy ahorita pensando nomás en el sándwich, en vez de que estoy hablando contigo y no logro dejar de lado ese pensamiento, ¿no? O el cigarro, ¿no? Quiero un cigarro. O sea, y la realidad es que yo ahorita estoy sentado aquí contigo, que lo que estoy viviendo es este momento, que mi atención debería de estar en esto. Entonces, que si empiezo o sea, de verdad tener esos pensamientos que son más fuertes que lo que yo quiero que sean, ¿no? Pues ahí te habla de que algo ya está, pues de cierta manera superando, ¿no? Lo que debiese ser. El que tus actividades o tu vida diaria se ve interrumpida por la necesidad de llevar a cabo esto o dependa de, ¿no? El hecho de que la única manera de poder sobrellevar tu día sea tus
media hora en el casino, que nunca es media hora en el casino, ¿no? O tu cigarro a fuerzas de tal y tal y tal. O inclusive la gente que si no consume marihuana no come, que si no consume marihuana no trabaja y si no consume marihuana no duerme, o sea, para todo la necesitan. O el hecho de no, yo no puedo comer sin mi copita de vino tinto, ¿no? O sea, no puedes. O sea, el cuestionarme a mí todas estas situaciones y darme cuenta de si es algo que está dentro de mi control o no, ¿no? Y lo voy a poder detectar al darme cuenta de la fuerza que el pensamiento, la idea tiene sobre mí, ¿no? Sobre mi momento. Yo creo que sería eso. Y es que también ya dependiendo de las conductas, pues sí hay muchas focos rojos, ¿no? A mí me pasaba mucho con la comida, que nos sentábamos a comer 5 personas con platos iguales y yo no comía lo mismo, ¿no? O la sensación que sentía de que me vieran comer. O el de repente darme cuenta, y hasta la fecha me pasa, que me ando agarrando, a ver si no engordaste. me ando midiendo, o sea, los brazos, las piernas, o sea, muy diario, bueno, no diario, pero o sea, sí constantemente, vuelvo a caer en esas conductas, ¿no? Y luego a veces me cacho y entonces pienso, ¿sí desayunaste? Ok, sí desayunaste. O sea, porque sé que es algo que hasta muchas veces me tengo que obligar a hacer, mantener mi alimentación. Pues en las búsquedas de las emociones, pues cuando es algo que ya te supera, ¿no? Porque al final de cuentas, hoy me regreso al sentimiento de que siempre supe que algo no estaba bien. Y ahí te pregunto, ¿en qué recomendaciones tú le darías a los padres de familia en el cual deben ellos detectar estos síntomas que tú me estás diciendo? Porque muchas veces los papás no se dan cuenta. Y como tú dices, hay muchos focos rojos. Y también a veces los papás dicen, no quiero ver. No quiero ver. Entonces, ¿cómo podemos o cómo podríamos decirles a aquellas personas que son padres y que están atravesando una situación muy difícil y muy complicada con sus hijos, que estén atentos, que estén alertas con qué síntomas? Pues los cambios de humor, el desinterés, la pérdida de intereses, o sea, el que haya habido como cambios en su manera de ser, en su desenvolvimiento. O sea, en ciertas cosas, pues la pérdida de peso. Hay algunas sustancias que te cambian la cara por completo. O sea, parece que tienes anemia o sea, no sé, pero súper avanzada, ¿no? O sea, las ojeras, la falta de descanso, la falta de apetito. La realidad es que yo creo que primero que nada, porque sí hay demasiados estigmas y que sí hay mucha gente que decide no ver. Yo lo he platicado muchas veces con mi mamá y porque ha sido un proceso obviamente para todos, ¿no? Y ya hoy sí le digo, neta no veían. Claro, es un aprendizaje familiar. O sea, de repente sí digo, oye, no manches. O sea, casi saco la campana así para decirles, esto está valiendo madre desde los 13. Mi mamá me dijo, pues sí, pero pues ibas 2 veces a la semana a la psicóloga y era una de las mejores psicólogas. Y tenías esto y tenías actividades recreativas y también se veía así, o sea, sí había. Entonces, pero pues no veíamos la magnitud porque te asusta la magnitud. Y porque yo creo que lo que sí quiero hacer hincapié primero es que si alguien tiene a un caso así cercano, que lo primero es hacer conciencia de que esa persona no la está pasando bien, ¿no? Claro. Y de que esa persona lo que está viviendo, pues está fuera de su control. Hace poquito me llegó a mí un chavo que de 13 años, que su única manera porque llegó la mamá desesperada. Es que solo me habla por WhatsApp
Y todo es por el teléfono. La mamá tenía 6 meses sin escuchar la voz de su hijo. Todo era por WhatsApp. Las tareas en el celular, todo en la tablet. Y pues empiezan con la idea de, pues no pasa nada, ¿no? Está haciendo la tarea, está jugando. Pues sí, nos está robando la moto. Sí, pero ese niño vive huyendo de su cabeza de una manera impresionante. Vive en una burbuja que cada vez se le está haciendo más chiquita y lo va a asfixiar. Porque hay muchas conductas que socialmente no están tan estigmatizadas todavía. El abuso del ejercicio, o los workaholics, claro, ¿no? Que pues está trabajando, ¿no? Le echa ganas, por eso es tan exitoso. Sí, pero ¿a qué le estás huyendo? ¿O con qué estás comprometido? ¿O de qué estás intentando evadir? Entonces yo creo que hay conductas que todavía son mucho más engañosas que las que sí podemos detectar. Porque son socialmente aceptadas. Son socialmente aceptadas. Y lo que no nos damos cuenta es que la persona, o sea, que todos ellos, por eso a mí se me hacen tan interesantes todas las conductas, porque al final de cuentas la raíz es la misma y todos venimos de un mal manejo emocional personal. La diferencia es que se nos manifiesta, lo manifestamos de diferentes maneras y que hay conductas que nos consumen más lento que otras, ¿no? Pero que al final de cuentas sí nos están consumiendo. Bien. Entonces, pues siempre hay muchos focos rojos y que el simple hecho de tener la duda, pues pregunta. Claro, no te quedes con la duda. Ramón, se nos acaba el tiempo. O sea, creo que hay mucha información y creo que podemos seguir porque sí es algo importante que la gente conozca, que la gente tome conciencia, porque es un tema en donde no quisiéramos nadie vivirlo y que a lo mejor lo estás viviendo todo el tiempo y no te das cuenta. Y no te das cuenta. Hay que quitarnos estas máscaras con las que vamos creciendo y vivir un poco más ligeros, ¿no? Que eso es lo primero que debemos de tener en cuenta. Hoy por hoy, para finalizar, Ramón, hoy por hoy, ¿cómo podrías definirte tú un antes y un después? Soy Ramón Zeta y soy alcohólico. Bien. Ahí abarca todo. Abarca, ¿no? Todo. Esto soy yo. Uh-huh. Bien. Y entonces, para conocer a Ramón un poquitito más, que ya nos dio mucha parte de su historia, pero el Ramón de ahora, ¿sí? En donde cuando nosotros estamos presentes de quiénes somos, que eso es esa frase de AA me encanta, es yo soy alcohólico. Y hoy por hoy, y mañana también, y pasado también. No se te va a olvidar que eres alcohólico para que no vuelvas a caer en la compulsión. Tengo una serie de preguntas, es un tipo jueguito con cartas, ¿sí? Tú sabes que la energía es la energía y bueno, tú ya le conociste porque has estado en acupuntura, has estado conmigo en constelaciones y en otras cosas más que de veras, mis respetos. Esas cartas que tienes ahí enfrente, ahí las vas a tomar, las vas a revolver. ¿Todas? Sí, ¿cómo crees que se llaman estas cartas? El arte de expresar, ¿ok? Y me vas a pasar 3 cartitas. O sea, ¿las barajeo? Sí. Bueno, unas 3, 4 veces las que quieras. Seguro ya les vas a barajar. Es que están duras. Ya, pues así. 3 dices, ¿verdad? Ajá. Bien. Vamos a ver. Antes no se me daba la expresión, pero ahora vas a ver qué bien se te da. Ay, no. Bueno, ahí te va. ¿Quién ha sido tu maestro de vida más grande? Yo. Claro. ¿Por qué? No, pues lo primero que se me vino a la mente es porque estoy cabrón. No, pues abarco todo. Y soy mi proyecto.
Bien. Qué mejor. ¿En qué momento de tu vida te has sentido solo? Muchos. Cuando me he dejado de ver. O sea, cuando me vado, ¿no? Creo que ya no te has dejado de ver, creo que estás muy atento en ti. ¿Qué te cuesta trabajo aceptar de tu forma de ser? Uy. Híjole, los errores en general, pero me cuesta hacer las paces con que soy perfeccionista, entonces soy obsesivo, ¿no? Mm. Sí, soy perfeccionista, entonces me exijo mucho y me cuesta trabajo eso conmigo. Es algo que estás trabajando todos los días. Bien. Pues bueno, ya conocimos un poco más de Ramón, que hay muchas más preguntas que quisiera hacerte y yo te quiero agradecer, Ramón, por haber aceptado la invitación. Creo que la mejor manera de poder aprender a reconocer cuando hay una situación así, un tipo de adicción, eh, cualquier compulsión, depresión, ansiedad, lo aprendes de quien ya lo vivió o lo está viviendo. Porque yo te puedo hablar de muchas cosas, pero si yo no lo he vivido, no vas a jamás a conectar con aquellas personas que están atravesando lo mismo que atravesaste tú. Así que para mí eres un gran guerrero de vida y que en esta vida, cuando nos enfrentamos y hablamos y somos tal cual somos, como somos, eso es la mejor manera de ayudarse a sanar y a sanar a otras personas. Así que mil gracias. No, a ti, muchísimas gracias. Y dime dónde te pueden encontrar, si tienes redes sociales, teléfonos, que te busque la gente. El Instagram es Día de Hoy AC, en Facebook igual, Día de Hoy AC. Y el teléfono 3323 849471. Bien. Así que si tú estás atravesando una situación muy difícil en cuestión de adicciones, ya sea anorexia, bulimia o de sustancias o también codependencia emocional, no dudes en buscar ayuda y no llegues a tener que hacer cosas en contra de ti mismo. Acuérdate que la mejor versión tuya es conocerte a ti mismo. Y recuerda, yo soy Lorena Garzón, sanando desde el corazón y no te pierdas este episodio que te va a encantar.